señores, este muchacho Florencio Sánchez, podríamos decir que si hay un canon de la dramaturgia argentina, Florencio Sánchez es el primer autor que realmente integra este canon, que le da envergadura. Hay datos, yo no le mandé el apunte de Florencio Sánchez, porque yo ya me perdí, no sé cuál es el último que les mandé. Va. Sí, creo que el del sainete. El del sainete fue el último, ¿no? Claro. Ah, bueno. Claro. Florencio Sánchez, los datos biográficos están en el apunte, los hago muy rápido. Nace en Uruguay, se involucra con las guerras civiles uruguayas, se desilusiona de eso. En Uruguay había dos partidos que todavía los hay, pero en aquella época, en el siglo XIX, absolutamente enfrentados, blancos y colorados. Él se desilusiona y se viene para la Argentina, recala en Rosario, tiene vinculaciones con los grupos anarquistas, entonces en más de un Historia del Teatro aparece como un autor anarquista, pero para nada era un autor anarquista. David Viñas dice que en realidad Florencio Sánchez podría tener las ideas que sea, pero desde el punto de vista dramatúrgico era un liberal. Hay mitos alrededor de él, su bohemia, su anarquismo, mitos que sería quizás, si uno hace un estudio muy profundo, fácil de destruir. Él se casó como un burgués, con un noviazgo burgués, con ceremonias burguesas, y en realidad él se casa con su mujer, de la cual tuvo apenas 7 años de matrimonio, porque se murió en 1910, él se muere en 1910. Se casa porque estrena Mi hijo el doctor. En 1903, Jerónimo Podestá le estrena Mi hijo el doctor, y empieza a tener un ingreso interesante. En realidad no un ingreso, sino que vende en aquel momento todavía no había 10%. Había vendido muy bien la obra, y entonces la familia de su esposa le permite el casamiento a la señorita esta. Pero me gustaría decir algunos datos de contexto, porque sirven para Florencio Sánchez, sirven para lo que vimos de las 4 obras de 1902, y sirven para Gregorio de la Ferrer, que sería el próximo autor que veríamos. Cuando empieza el siglo, digamos 1903, cuando Florencio Sánchez estrena mi hijo el doctor, ya hay 20 años de proyecto liberal. Proyecto liberal que significaba algo que creo que ya le dije bastantes veces, la Argentina aportadora de materias primas y exportadora de materias primas e importadora de manufacturas. Acá no se producía casi nada, pero se consumía todo del exterior. Y este proyecto, desde el punto de vista económico, es muy satisfactorio. Instala un fenómeno de prosperidad que, entre paréntesis, involucra también a los inmigrantes que empiezan a llegar, atraídos por una Argentina próspera, una Argentina. Había un chiste que se decía: si encontrás una libra esterlina en el suelo, no la levantes porque hay montones por ahí, qué sé yo. Bueno.
Ahora intentá sacar la que está pegada. Sí, sí. Vas a buscar una masa. Sube a la fuente. Las pegadoras. A nadar. Bueno, se concreta la federalización de la capital como capital de la República. Esto ha traído muchas consecuencias de las cuales todavía padecemos. El famoso tema de los dos países, Buenos Aires y el resto. Este proyecto, que se instala en 1880 exactamente, que se dicta, tuvo muchas resistencias, entre ellos resistencia armada. Hubo acá un pequeño ejército comandado por Carlos Tejedor que resistió la medida a los tiros, como si dijéramos un decreto de cualquiera de estos que andan por ahí y la gente se alza armada. Se implementa un plan urbanístico de la ciudad de Buenos Aires que toma este tono europeo que tiene ahora Buenos Aires. Ojo, que cuando digo tono europeo es una decisión urbanística, porque se copia de alguna manera el proyecto urbanístico que un tal Haussmann había implementado, más o menos. ¿Cómo? En París. En París. Proyecto muy discutido, el de Haussmann. Para los que conocen París y para los que no conocen y lo van a conocer, es radial, avenidas que coinciden en el Arco de Triunfo. Proyecto muy discutido, muy enfrentado por las fuerzas de izquierda, porque se dijo, y tal vez es cierto, que ese proyecto es para facilitar la llegada de las fuerzas represivas en caso de algún tipo de movimiento. Tengan en cuenta, estamos hablando de 1880, gente a caballo. Digamos, para que las caballerías de las policías lleguen rápido a... Bueno, acá se abre la Avenida de Mayo, no existía. Por eso le sacan un cacho al Cabildo y las dos diagonales. Y se hace la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo tenía una recoba en el medio. Otra cosa importante, la ley de enseñanza laica y libre y el registro civil de casamientos, nacimientos y muerte. El peso de esto es que disminuye la presencia de la Iglesia Católica en estas cuestiones. También, por supuesto, la Iglesia reaccionó, pero los cementerios dejaron de ser cementerios católicos. La gente no se casa, digamos, el casamiento religioso no es un casamiento legal, sino el del registro civil, lo mismo los nacimientos. No sé, alguno de ustedes por ahí ha hecho estos trámites para ser nacionalizado algo. Cuando uno busca los documentos de los abuelos, en Europa están todos en las iglesias. Sí. Porque la iglesia era la que regía esto. ¿La ley de enseñanza laica y libre? 1420. La ley. No, 1420 no. La ley 1420. Fantástica ley. Fantástica ley. ¿Y esta ley fue la que disminuyó el poder de la iglesia? 1882, creo. Los cementerios eran públicos, o sea, pasan a ser públicos. Entre paréntesis, el nuevo que se inaugura, que es el de Chacarita, porque antes era el de Recoleta. Que se llenó tanto con la flor amarilla. Exactamente, se llenó, no había lugar, y entonces se inventa la Chacarita, que en aquel momento la Chacarita era el suburbio. Y había un tren. ¿Cómo? A todos los muertos. La ley 1420
todo lo que se pueda decir por la ley 1420 es poco, porque realmente nosotros nos movemos en Buenos Aires, y yo les digo porque he caminado algo por Latinoamérica, acá todo el mundo está convencido que todo el mundo sabe leer y escribir, cosa que en otros países de Latinoamérica eso no es así. No digo, no quiero señalar qué país, pero donde los signos para andar por la ciudad son signos, no palabras. Acá, por ejemplo, los subtes tienen un color, pero nadie se preocupa por eso. Porque vos le podés decir a un señor, tome el azul, después tome el verde. No, nadie toma, mira los carteles. Porque esa ley, además, fue implementada porque había que hacer dos cosas. Absorber la inmigración y sus hijos, y a sus hijos hacerlos argentinos. Entre otras cosas, lo que hay que hacer es inventar los mitos argentinos. El sargento Cabral, San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco, que en realidad lo sabrán esto, lo cruzó acostado porque y tomando láudano, porque sí, tenía úlceras. La modificación del himno nacional para adecuarlo a las nuevas circunstancias, en fin, todos los países necesitan mitos fundacionales y acá se empiezan a instalar los mitos fundacionales, por supuesto, siempre con una mirada elitista, liberal, la Montonera, los caudillos que eran salvajes, Rosas que era un tirano, en fin. Hay una historia oficial que el que la construye, o el primero que la construye, es Mitre, con sus libros sobre San Martín, sobre Belgrano. Continúo. ¿Hay alguna pregunta? No. Algo inesperado para las autoridades instaladas, que es empiezan los reclamos de cierta parte de la población que no tiene buenas normas de vida, entre ellos los inmigrantes, hacinados en los conventillos. Pero los obreros de las fábricas que había acá en Buenos Aires, que en general, alentados por los anarquistas, que son inmigrantes que han venido de Europa cargados con la ideología anarquista, que empiezan a hacer reclamos que a esta gente le resultan insólitos. 8 horas de trabajo, domingo feriado, condiciones salubres del lugar donde se trabaja, en fin, una serie de cosas que la aristocracia instalada en el poder no entiende demasiado, entonces lo único que puede recurrir y que sabe recurrir es a la represión. E inventa la famosa ley de residencia de 1902, donde dice que cualquiera inmigrante que altere el orden va a ser deportado, eso no me salía la palabra. Cosa que se habrán dado cuenta que es bastante actual, ¿no? Sí. Bueno, si no, pregúntenle a Pichetto. Pichetto. Yo no te sé a Pichetto. Benjamín, que preguntó si el peronismo era de izquierda o de derecha. Bueno, en función de esta ley de 1902, se produjeron hechos muy terribles en este país, entre ellos la famosa Semana Trágica de 1909,
que sería muy largo explicar, pero de todas maneras hay una serie de confusiones que funcionan ahí, entre ellos confundir judíos con rusos y confundir rusos con revolucionarios. Hay una persecución contra la comunidad judía insólita, porque todo el mundo cree que en cada judío incuba un revolucionario que quiere hacer la Argentina soviética. Ahí interviene eficazmente el coronel Ramón Falcón, que después Simón Radowisky lo hace volar por el aire ahí en Recoleta. Eso me dicen la rusa, y yo no tengo nada de rusa. ¿Te dicen la rusa? Por judía. Claro, sí, claro. Bueno, acá, bueno, en el apunte está, no sé quién lo leyó, el sainete, llega un momento, a los autores de sainete empiezan a competir a ver cuántos extranjeros meten y creo que, no me acuerdo cuál es el que dice yo introduje el primer ruso, y era un judío. Esto trae como consecuencia de la inmigración la generación de también un fenómeno extraño para este país, que es la clase media, este famoso tema que nos distingue, o no, no sé. La clase media, que como toda clase social necesita una representación, necesita alguien que tome en sus manos las reivindicaciones, el lugar que quiere ocupar. Y esto se inicia con Leandro Alem, que funda la Unión Cívica, que es el partido que después será Unión Cívica Radical, hoy centenario, despojado absolutamente de toda su raíz revolucionaria, pero fue revolucionario, fue cuando había alguna sonada en Buenos Aires, metían en cana a los dirigentes radicales por si acaso los metían en cana. Por supuesto, meterlos en cana en aquella época era otra cosa que esta época que nosotros hemos hablado hace un rato, era un poco distinto. ¿Eran los radicales como los revolucionarios más era así, era lo que vendría a ser la izquierda de aquel momento. Aunque, ¿cómo? ¿Viste la novela que están dando en el 13 ahora? No, juro que no veo, no. Se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y muchas de las cosas suceden en un conventillo divino. Duermen todos muy cómodos. Duermen todos muy cómodos y maquillados. Pero me hace acordar a muchas cosas de las que hablamos acá por el tema de los robos y la época. Sí, por la época. Es malísima la novela, pero tiene cosas que también. Igual nunca se nombra el presidente, hay algo político que nunca se nombra en la novela. No, pero viste que como que todos trabajan robando y es como esa cosa de... El conventillo es como, quiero vivir ahí. Me parece genial. Bueno, el conventillo, no voy a repetir cosas que escribí en mi apunte. El conventillo era un lugar infecto. Claro. Por eso dice lo de que parece digo que no sabes que en la tele es hermoso. Continúo. A ver. Bueno, se afianza en esa época cuando Florencio Sánchez estrena, cuando se estrenó la época del Apolo, cuando Gregorio de la Ferrer, me adelanto, estrena en 1904, o sea, 1902, 1903, 1904. Estrena Jettatore, que es su primera obra. Se afianza el teatro por horas, que ya hemos hablado de él lo suficiente, no vamos a esforzarnos. ¿En dónde? ¿En el Teatro Apolo estrena?
No, ¿quién? No, en la comedia. Espero que se me ha chispoteado. Otra cosa que ocurre, que comienza con la división de la familia Podestá en dos compañías, el afianzamiento de las compañías nacionales. Empieza con ellos dos, pero poco a poco se van sumando compañías nacionales que habían desaparecido. No sé si esto ha quedado claro. Hasta la llegada de los Podestá prácticamente no había compañías nacionales. Cuando se dice compañías nacionales, son compañías nacionales compuestas por argentinos que hablan en argentino. Hasta antes de ellos, los autores estrenaban, cuando podían, en compañías extranjeras. Entre ellos, Nicolás Granada estrena en una compañía italiana, por supuesto su texto traducido al italiano. Y les conté lo de García Belloso, que lo corren por el Corneta Belgrano, y García Belloso dice una cosa cierta: el elenco tuvo la culpa de que esto haya salido mal, porque era un elenco español que no podía interpretar cuestiones ciudadanas, urbanas, porteñas. Aparecen las primeras instituciones legitimantes. ¿Qué quiere decir instituciones legitimantes? Las instituciones que de algún modo te dicen que vos sos algo o no. En este caso, la crítica periodística. La crítica periodista empieza a aparecer en los diarios de circulación. Prácticamente no se ocupan del género chico, y cuando se ocupan es para despreciarlo, y se ocupan del género grande, la obra de 3 actos, con pretensiones artísticas, a veces no tan logradas, por supuesto, que sí tiene cabida, y que esa entidad, cuando yo les hablé del campo intelectual, el campo intelectual, uno tiene un lugar en el campo intelectual porque los organismos legitimantes te van ocupando en ese lugar, aunque vos no quieras. La crítica es uno de ellos. En general, las primeras críticas son sin firma, lo que ha complicado mucho la tarea de los historiadores. Están los primeros intentos de los actores que hemos hablado de sindicalizarse y luchar por sus derechos laborales. Ya les dije las 3 instancias en que estaba metido el gremio actoral, el estigma que venía desde el cristianismo, los actores y las actrices, gente degenerada, la otra mirada de la profesión: nosotros somos gente que no podemos ser trabajadores porque somos las voces del poeta, y la mirada muy incentivada por los sectores del anarquismo y del socialismo, que es el actor, la actriz son trabajadores en condiciones especiales, pero son trabajadores. Algo que recién se acepta en 1919, cuando se funda la asociación y se hace la primera huelga de actores del mundo. ¿Sí? Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y no solo no somos primeros en inflación, algo. Bueno. Algo que influye mucho en Buenos Aires son las visitas de elencos extranjeros. Acá viene Sara Bernard, viene Leonora Duce, Duce, no Duce. Duce, vienen
la compañía de Antoine, que es una compañía teatral naturalista, de teatro naturalista. Todo eso influye y influye sobre todo en Florencio Sánchez, que ahí él empieza a entender que el teatro argentino requiere de una modernización, que tiene que abandonar cierto tono provinciano, cierto tono fuera del tiempo, y primero urbanizarse y segundo tomar los temas que realmente preocupan a la clase ciudadana. También les dije la vez pasada que entre estas compañías están las compañías de revistas francesas que alteran totalmente la visión de los que hacen revistas acá. Incorporan el baile, el canto, el desnudo femenino, cosas que acá era imposible creer, pero como dijo Rubén Rada, Josephine Baker o Baker viene y son todos negros y negras, y entonces Rubén Rada dice, una cosa es una negra desnuda y otra cosa es una blanca desnuda. Bueno, entonces la gente lo acepta. Bueno, Florencio Sánchez se ocupa en principio de su vida, cuando está en Rosario, que después de todo esto que yo le dije, que se va de las guerras civiles, se desilusiona, se ocupa de Rosario de ser periodista. Según la opinión de gente de la época, entre ellos de Enrique García Belloso, era un mal reporter. Reporter era la palabra que se usaba para designar a los periodistas. De todas maneras, tuvo una carrera como periodista, hizo una carrera, fue director o vicedirector de un diario. En Rosario se pelea con el jefe, con el director del diario donde trabajaba, y para burlarse de él escribe su primera obra teatral, que se llama La gente honesta, donde lo pone al tipo en un rol ridículo, lo ridiculiza. Esa obra, que a ver si tengo la fecha acá, sí, es de 1899, o sea, antes de mi hijo el doctor, se quiere... ¿Cómo? 1899. Esa obra la quiere estrenar un grupo español, y en Rosario el jefe del diario el director del diario, que era ridiculizado, consigue que la prohíban. Entonces la respuesta de Florencio Sánchez, se prohíbe la obra antes de empezar, con la gente en el hall del teatro. Entonces Florencio Sánchez y su gente amiga, supongo, publican en una especie de folleto la obra y se la regalan a los espectadores. Esa obra, Florencio Sánchez la reescribe y la estrena en 1907 con el nombre de Los Kurdas. Él continúa escribiendo algunas obras breves, entre ellos la famosa Ladrones, que después se llamó Canillita. La escribe en un talonario de telegramas, que está en Argentores. El original está en Argentores. Parece ser que es cierto que era un autor repentista que no corrige o que no corregía.
si uno analiza o ve el telegrama, el bloque de telegrama, no hay correcciones, escribía de un tirón. Y esto le ha dado esta fama de bohemio, de tipo raro, de tipo que no se ocupa demasiado de lo que hace, que yo creo que no es real. Es un tipo que pensó el teatro argentino, pensó lo que tenía que ser el teatro argentino e intentó modernizarlo. Florencio Sánchez encara, mejor dicho, la primera modernización del teatro argentino, que después la consigue recién el Teatro Independiente en 1930. ¿Qué consiste la modernización? Es tomar los procedimientos teatrales vigentes en el mundo, o para decirlo de una forma más precisa, en Europa. Por ejemplo, él toma elementos del realismo y del naturalismo. Yo le voy a hacer, ya se las hice, pero se lo vuelvo a hacer, una síntesis de lo que es naturalismo y lo que es realismo. El realismo primero, el naturalismo viene después. Les voy a mandar un apunte muy largo y muy complejo, pero si ustedes hacen síntesis, porque es un apunte para otra cosa, no lo hice para esto, pero ahí más o menos queda claro, creo yo que queda claro lo que es una cosa y la otra. El realismo es el género mimético, que quiere decir que copia la realidad, pero en sus aspectos significantes, que quiere decir aquello que importa. Digamos, si alguien entra acá, abre la puerta, entra, va allá, no mostramos todo, mostramos cuando abre la puerta y después cuando está allá. Estoy diciendo, esto en cine se entiende mejor. Obviando cierto tipo de circunstancias que no tienen que ver con la historia principal. Esto viene de... esto tiene un esquema, que ahora se los voy a dibujar, que viene de Francia, de mediados del siglo, que se llama la pieza bien hecha. En francés es la pièce bien faite, ¿no? Es un esquema, no sé, inventado o por lo menos transitado por dos autores franceses, escribe, pero sin la E, y Sardou. Son dos autores franceses que escriben montones de obras con este esquema, un esquema que ellos le han aplicado una mirada reaccionaria, no es un esquema revolucionario, una mirada reaccionaria, y que los ha hecho millonarios a los dos, entre paréntesis. Trataré... ¿Hay que borrar esto? Ah, sí, pero esto es Merlí. Bueno, si tomamos, a ver, ¿ahí estaba bien o lo traigo para acá? Esta es la línea, la historia, ¿no? La fábula, que comienza en un punto determinado. Quiere decir que tiene un pasado. Nivel de la historia, pasado, el nombre que quieran ponerle.
Yo uso nivel de la historia, pero se puede poner. Tiene un pasado. Quiere decir que posiblemente el conflicto de la obra haya nacido acá. Para hacer el ejemplo más práctico y tomando a Shakespeare, que Dios me perdone, Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos Han peleado de antes. tenés que suponer que son dos fuerzas iguales, porque si no una le hubiera ganado a la otra, pero viene de antes. Hay un primer tramo de la historia que es la información. Lugar clave donde fracasan casi todos los dramaturgos. Cómo informar. No que diga, ay, ¿te acordás cuando mamá nos servía el té con leche? Bueno. El malo. Gran alusión. Hermano mayor. Hermano mayor. Ya está, hacemos. Bueno, hasta que se produce, Ejercicio, ¿cómo está? hasta que se produce en un momento dado el factor desencadenante, digamos, el conflicto se mantiene estable hasta que algo que ocurre, algo lo hace estallar, hace que se despierte, empiece a funcionar, las fuerzas en pugna. Entonces el conflicto empieza a crecer. Si pudiéramos medir el nivel de conflictividad, podemos decir que acá es menor, que acá, y acá es mayor, acá cada vez es mayor, hasta un punto que algunos llaman clímax, otros llaman encuentro personal, que es, hay un momento que las fuerzas en pugna, generalmente ejercido por un protagonista y un antagonista, se enfrentan y el conflicto de algún modo se resuelve. El caso paradigmático, la muerte de un viajante. Cuando el padre y el hijo se dicen de todo, uno se va a Texas y el otro se suicida. Y el desenlace hasta el final. Sardou, acá lo escribo, Scribe, son los dos autores que aplican este sistema y acá delatan su ideología conservadora. Todo. ¿En el desenlace? ¿Cómo? ¿En el desenlace? Claro, todo es armonioso, todo es lindo, los conflictos no existen, somos todos felices. O sea, siempre terminan bien. Todos terminan bien, todos. Siempre. Siempre. Como parte del esquema. Siempre terminan Resuelve el bien. conflicto, digamos. Este esquema absolutamente inocente, que se puede aplicar de mil maneras, lo toma Ibsen. E inventa el drama moderno. ¿Por qué? Porque le mete contenido. Ibsen utiliza este esquema para decir. Por eso también se llama teatro de ideas. Esto lo van a ver mucho mejor y bien con Dubati, el drama moderno. Pero Ibsen toma esto. Este esquema, si ustedes, a ver, Casa de Muñecas, que creo que la que más o menos se conoce, el factor desencadenante, ¿cuál es? A ver. Desencadenante. ¿Qué? Que se va ella. No, este es el final. La carta, el coso, la carta, el cosito del cheque, ¿no? El cheque, Lo de
que ella, Bueno, la esto, plata que pero ella eso lo hizo necesita, acá. Eso. La plata que ella necesita o O ya tiene la deuda de antes. Claro. Eso es ahí, ¿no? Ella firma, o falsifica, mejor dicho, acá. Por acá, no sé dónde, pero más o Cuando el menos. marido se va a enterar, cuando la ponen en jaque de que... El factor desencadenante se hace fuera de escena. Es la entrevista que tiene el marido con el falsificador, Sí. que es cuando el marido le va a decir no el falsificador, perdón, el prestamista. El prestamista. Cuando le va a decir que se tiene que ir del banco. Y ella está, no sé si se acuerdan la escena esa, ella está muy tensa, porque sabe, mejor dicho, sabe que la reunión se está haciendo, pero no sabe qué se está diciendo. Es una escena fantástica. Que eso está sucediendo fuera de escena y en escena está... Ella está sufriendo Nora con el dentro marido, de escena. que están las dos juntas. Las dos juntas. Claro. ¿No? Exactamente. Por supuesto, acá el desenlace de Casa de Muñecas, todos la conocemos, ¿vale? No es que el mundo está mejor, sino que el mundo va a ser distinto, por lo menos para Nora. Y Perdón, ¿esta estructura la usa Florencio solamente? no, lo empieza a usar, pero ahora lo voy a decir. Ah, ok. La empieza a usar después. Pero le quería decir esto para... Ya está. Ok, ok. Bueno, Florencio Sánchez escribe su primera obra en Mi hijo el doctor. Es una obra que él le lee a García Belloso y otra persona más que ahora no me acuerdo. Una pregunta, Roberto, Sí. para que me quede claro a mí. Vos me decís, esto que inventa, esto que hacen Sardú y escribe, que después lo toman todos, hasta el momento en el que el desenlace está todo bien y está todo feliz y todos terminan contentos, hasta ahí eso es lo que llamamos realismo. Es, por supuesto, aplicar las leyes del realismo porque es mimético. O sea, esto también se puede aplicar para Shakespeare. Claro, pero sí, lo sí, de sí. Shakespeare es... Pero sí, por eso, y se vuelve naturalismo. se vuelve naturalismo, ¿por qué? Porque hay bueno, el realismo surge como reacción al romanticismo a mitad del siglo XIX. ¿Está bien lo que digo? Sí, XIX. El romanticismo propone un mundo romántico, parezca una redundancia, digamos. Los grandes temas, la poesía como lenguaje. Claro. Cuando hablo de los grandes temas, los temas que tienen que ver con la tortura del alma humana, expresada a través de los oscuros, de la noche, bueno, bla, bla. Hay un movimiento que además viene acompañado por los movimientos sociales. El siglo XIX es el siglo que empiezan a conformarse los movimientos sociales producto de la Revolución Francesa, entre paréntesis, que son las fuerzas proletarias, las fuerzas generalmente postergadas de la sociedad, que empiezan a pedir un lugar. Cosa que en las ciudades es mucho más, tiene mucho más peso que en el campo, cosas así, porque la gente del campo, el aislamiento, bueno, produce... sí, produce, en general, estoy hablando siempre en general, la gente del campo es reaccionaria, es muy apegada a la tierra, ¿no? Bueno, el realismo es una reacción, toma la mímesis como elemento, digamos.
lo que ocurre a los burgueses en una situación social determinada, en un medio social. Además, el realismo dice, el medio Es el que... compone al individuo. Digamos, una cosa es nacer en el centro de Buenos Aires, otra cosa es nacer en un pueblo de la provincia. Por el realismo y después el naturalismo, pero el realismo sobre todo, tiene siempre una actitud cuestionadora de la realidad. ¿El realismo? Claro, que Sardou y Scribe no tenían. Digamos, trata de desentrañar qué es las cuestiones de esa sociedad nueva que se va conformando. Cuando digo nueva, porque después de 1789, de la Revolución Francesa, estamos viviendo un mundo con burguesía instalada. Y el burgués es una persona que tiene una visión del mundo que no tiene nada que ver con la monarquía, no tiene nada que ver con los sectores bajos. Se puede tener muchas miradas sobre el burgués, de decir que es un individuo que sueña con ser aristócrata y odia con ser pobre. También se puede decir que es una fuerza revolucionaria, lo cual hay hechos y muchos hechos que lo demuestran. Bueno, el realismo prospera mucho en Europa. En ese sentido, España tiene un muy buen realismo. Características generales es lenguaje coloquial, se abandona el verso como lenguaje, personajes reconocibles. No es un rey, que no sabemos bien qué es un rey. Es un señor. Ese realismo, cuando se hace naturalismo, es que hay algunos grupos que extreman la mímesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que hacer una fotografía de la realidad, lo cual en teatro es prácticamente imposible. Pero hacerlo dentro de lo posible. Y aparece el concepto de la cuarta pared. Los actores tienen que moverse como si existiera una cuarta pared. No que hay en el naturalismo. No que alguien nos está mirando. Todo esto en un marco donde todavía no actúa, no aparece la figura que en el siglo XX es absolutamente decisiva, que es el director de escena. El director de escena, ¿quién es? El que organiza el escenario. Ahora, ¿por qué hay que organizarlo? Por varias razones, entre ellos, porque el relato tiene que tener una coherencia y una significación. Como yo les dije, si yo necesito que una escena determinada sea importante para la historia que estoy contando, le tengo que buscar un lugar importante dentro del escenario. Y por otra parte, operar la técnica. Aparecen rubros nuevos. La iluminación, que no es que es alumbrado, en realidad no es iluminación, pero es algo. Los primeros intentos escenográficos y la posibilidad, esto que parece un chiste, pero no es así, la posibilidad de que el actor salga del proscenio, porque ya no tiene las candilejas para iluminarlo. Y empiece a trabajarse en varios planos. Entonces esos varios planos alguien lo tiene que organizar. Ojo, no es la única tarea del actor, es del director. Hay otras tareas, la actuación, la interpretación del texto, a dónde va, qué quiere decir, bla, 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 bla. Pero una de las cosas, hay una técnica de la dirección que
que es de finales del siglo XIX y el que la toma y de algún modo la trae acá, aunque él no vino, es Stanislavski. Stanislavski, que además trae un modelo de director tiránico, maltratador, que acá a muchos les hizo bien. Lo usaron, sí. Es la peor herencia del teatro independiente. Y lo digo por ser parte de ello, por haberlo sufrido, eso. Y en algún lado me tengo que vengar. Bueno. Mi hijo el doctor es la primera obra, pero en realidad el afianzamiento de Florencio Sánchez como autor se produce en 1905, donde para muchos estrena su obra maestra, que espero que hayan leído, Barranca Abajo. Barranca Abajo es una obra... Ahora no puede ser de un repentista, está recorregida. Yo creo que está recorregida. Sí, lo que pasa es que hay dos personajes en la historia del teatro, o dos autores en principio, que tienen una fama ganada por cosas que yo no sé si son reales. Florencio Sánchez y Roberto Ar. Cuando lleguemos a Roberto Ar ya vamos a hablar de eso. Barranca Abajo, él aplica, además de esta cuestión, o empieza a aplicar esto, elementos del melodrama. El melodrama siempre aparece. Ustedes, si quieren, no le den pelota, pero siempre aparece. Acá está la pareja imposible. Cuando hablo de pareja imposible no sentimental, porque es el padre y la hija, ¿no? La hija, que además de sufrir el hostigamiento de los villanos, que son unos cuantos, está enferma de tuberculosis. Esto, yo no sé si los que leyeron, de dónde lo sacaron. Esto es una denuncia de Florencio Sánchez, que en general no se expresa demasiado bien, que viene de un fenómeno que se produjo en Uruguay. En 1820, Artigas, que en ese momento era el director supremo, no sé qué nombre tenía, de la banda oriental, todavía no se llamaba Uruguay, organiza o dicta una reforma agraria. La reforma agraria, dicho así en términos muy grandes, es darle una porción de terreno para criar ganado y sembrar a los campesinos que habitan el campo y quitársela a los terratenientes, a los latifundistas. Cuando Artigas se tiene que ir lo expulsan de Uruguay, Artigas se va a Paraguay y ahí vive unos cuantos años y ahí muere. Se produce un movimiento que se llama la reivindicación. La reivindicación es restituirle los terrenos, los campos, a los viejos propietarios, a los latifundistas, a los aristócratas. ¿Cómo? De 1820 en adelante. Y esto es lo que padece Don Zoilo. A Don Zoilo le van a sacar lo que en algún momento le dieron. Y esto tiene que ver con cuestiones legales, por eso él
reacciona, vieron que tiene cuestiones con gente de leyes, se supone escribanos, abogados. Bueno, la reivindicación fue ese movimiento, dicen que triunfante, que quiere decir que los campesinos, no sé si todos, pero en su gran mayoría perdieron las propiedades en función de los grandes terratenientes que las recuperaron. Digo porque a veces en algunos textos dice que esto ocurre en Entre Ríos, no es así, esto es en Uruguay. Bueno, Está bueno este dato porque no se entiende bien por qué Zoilo No se entendía por qué le reclama tanto y por qué las pierde y por qué, o sea, con qué derechos se las sacan también. Yo lo que había entendido era que una maniobra de unos estafadores, no, es una maniobra del poder. No, pero no sabía que era así algo legalizado, legalizado, digo, ¿no? Es una maniobra del poder. Claro. No es individual. O sea, No, es sistema. Bueno, está los villanos, bueno, las hermanas, de Don Zoilo, ¿no? Está no exactamente el torpe, el ayudante torpe, sino el ayudante lúcido, que es el peón, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Que ocurrió algo muy interesante, para que vean cómo funcionaba el teatro en aquel momento. Florencio Sánchez escribe la obra y al final, ¿cómo se llama el chico? Bueno, Estoy buscándolo. ¿Aniceto no se llama? Aniceto. Aniceto lo convence a Don Zoilo que no se mate. Sí. Se estrena la obra y al otro día salen las críticas y bárbara, qué sé yo, pero el final... perdón, vuelvo un poco atrás. Pepe Podestá le dice que el final que él le propone, que Aniceto lo convenza a Don Zoilo que no se mate, Pepe Podestá le dice a Florencio Sánchez que ese final no está bien, que Don Zoilo se tiene que suicidar. Y Florencio Sánchez insiste y la estrenan con la versión de Florencio Sánchez. Al otro día salen las críticas y le critican el final. Entonces la segunda función se mata. Según el día que vas, se mata. Esta es la famosa escena que ya se lo he repetido 1000 veces, que Pablo Podestá dicen que tardaba 5 minutos en armar la horca y que no volaba una mosca en el teatro. Vamos a creerle, si es lindo, un poco de romanticismo. No hay justicia No lo había poética. ensayado, entonces no le salía. No hay justicia poética, el melodrama tiene justicia poética. No. Al influjo de Ibsen, que empiezan a llegar las primeras versiones de las obras de Ibsen acá, editadas o representadas, las obras de Ibsen, la del teatro realista, la del teatro de tesis, que son 5 o 6, Espectros, Casa de Muñecas, El Pato Salvaje, Los Pilares de la Sociedad es la primera, 5 voy, Un Enemigo del Pueblo y alguna otra que me olvido. ¿En qué años? Son de finales, exactamente no me acuerdo, pero son de finales del siglo XIX. Casa de Muñecas, 1876. Es un grupo de obras de una carrera de Ibsen que es mucho más extensa y que tiene otros caracteres.
Ese grupo de obras opera mucho en el teatro mundial porque denuncia cosas inconcebibles o inadmisibles como elemento de denuncia. Desde ya la libertad de la mujer para decidir, tema continuo en la literatura dramática, sobre todo europea, desde el Sí de las Niñas, mejor dicho, de antes del Sí de las Niñas, pero en el Sí de las Niñas se plantea y termina bien, pero ¿qué pasa en el Sí de las Niñas? La chica del Sí de las Niñas puede elegir el marido, pero sigue siendo una esposa, con todo lo que significa ser esposa en ese momento. Nora no es una esposa, es algo más que eso, quiere ser una persona que además es esposa. Pero la obra más discutida de Ibsen es Espectros, porque tiene un elemento del naturalismo, que no se los dije, pero se los digo ahora, el pasado. El naturalismo lo que establece como norma es que el pasado pesa sobre todos los individuos. Y si el pasado es terrible, ese pasado terrible va a pesar. En el caso de Espectros, el chico adquiere, se supone que sífilis o alguna de esas enfermedades venéreas, no porque él sea un disoluto, sino porque su padre lo fue. O sea, es la herencia. Ibsen dice una cosa muy interesante: el cadáver en el ropero, en el desván, ese pasado que siempre nos va a pesar y que nos determina. Lo que se le ha discutido al naturalismo siempre es el determinismo. ¿Qué quiere decir el determinismo? Que no podemos salir de cierto destino que tenemos marcado. Pagamos algo que viene de atrás. Claro, pagamos algo y además pagamos, suponete que uno ha nacido de una señora puta y un padre borracho, entonces yo voy a ser ladrón. Estoy condenado. Esto es eliminar un factor importante en el carácter humano, que es la voluntad. Puede ser que yo sea un premio Nobel. ¿Cómo? A ese nivel era determinista naturalmente. Absolutamente. Vos fijate que en casa de en Espectro el chico no tiene salida y ha tenido una vida maravillosa. Si vos seguís la obra, vivió en París, enamorado, con gente linda, gozando del sol. O sea, la herencia pesa tanto que no, por más voluntad que haya, no. La voluntad. No anulan el factor. Eso es lo que más se le ha discutido al naturalismo, sobre todo las fuerzas revolucionarias políticas. Claro. Porque si vos querés cambiar el mundo, tenés que poner voluntad. Bueno, copia y se transforma. Florencio Sánchez tiene una segunda parte que empieza con los derechos de la salud, que para muchos críticos es su parte más débil. A mí me encantó. ¿Cómo? A mí me encantó. Buenísimo. Sí, pero la gente que hace comparaciones entre Claro. Barranca Abajo y los derechos de la salud, los derechos de la salud cumple con una de las premisas de Ibsen. Ibsen dice que el mejor drama es aquel en que todos tienen razón. En los derechos de la salud, todos tienen razón. O si ustedes quieren, no todos tienen razón, pero cumple con esa premisa, recibe críticas, incluso alguien lo trata de Ibsencito criollo, con desprecio, y es su segunda parte. Florencio Sánchez, en ese afán de modernización del teatro, se siente de alguna manera ahogado con el clima porteño teatral.
no se corresponde con sus aspiraciones. Él quiere ser el gran dramaturgo, quiere ser Ibsen. Y quiere ser reconocido. El tema del reconocimiento. Esto que nos pasa a todos. Lo logró porque lo estamos leyendo todavía. ¿Cómo? Lo logró. Ah, lo logró, pero sí, pero yo soy. Quiere ser reconocido por los sectores legitimantes, no los argentinos, los europeos. Hay muchas cosas que le hacen daño, entre paréntesis, los grandes elogios que le hacen los europeos que visitan, a los teatreros europeos que visitan a Argentina, entre ellos Antoine, que ven sus estrenos y lo llenan de elogios. Entre paréntesis, un actor que se llama Zacconi, que tenía una compañía y que había venido a la Argentina, y que ve, creo que Mi hijo el doctor o una de esas, y que lo llena de elogios y le dice, si usted algún día va a Italia, pregunte por mí que va a tener un lugar. Entonces, Florencio dicta una conferencia en Montevideo en 1908 donde desprecia prácticamente todo lo que se había hecho en el teatro argentino, les tira palo a los Podestá, que le habían estrenado la mitad de sus obras. Se agrandó. Y emprende el famoso viaje a Europa para triunfar en Europa. Va a ver a Zacconi, lo recibe un secretario, le dice, bueno, yo lo voy a anunciar. El secretario vuelve y le dice, el señor Zacconi no conoce a ningún Sánchez. Pero cuando él viaja, que hace una estratagema para conseguir los fondos, el gobierno de Uruguay le da un dinero para que se cerciore de cuáles son las mejores condiciones para instalar un stand en una feria internacional que se va a hacer en Europa. Un disparate, pero era para justificar la guita que le dieron. El diario La Nación le da también una guita para que actúe de corresponsal. Creo que no mandó ninguna línea de Europa para acá, pero él estaba muy complicado con su tuberculosis. Durante su gira europea escribe un famoso cuaderno, un cuaderno rojo, que creo que en algún lado está, que es una especie de libro de memorias de su gira por Europa. Por eso se sabe esto de Zacconi. Se agrava, llega a Génova, lo atienden unos especialistas que paga el Uruguay, el cónsul uruguayo, lo atienden unos especialistas, le dicen que su estado es terminal, que volver a la Argentina, donde lo está esperando su esposa, entre paréntesis. Él manda cartas a su esposa de que todo está bien, todo está maravilloso, pero no está nada maravilloso. Lo atiende el especialista, dice que un regreso a la Argentina significaría la muerte en el viaje, barco 40 días, ¿no? Y que tendría que irse a Suiza. En aquel momento hay películas sobre esto, el buen aire de Suiza que cura a los enfermos de tuberculosis, que tendría que irse a Suiza. Toman un tren, se siente muy mal en Milán, bajan, no lo admiten en el hospital de Milán porque es un enfermo contagioso, lo admiten en un hospital de monjas que aceptaban y ahí muere.
1910. O sea que él tuvo una trayectoria dramatúrgica de 7 años donde tiene 2 zonas bien claras. Es la primera que comienza en esas cosas de Rosario y llega a su apogeo con Barranca Abajo, y la segunda zona que empieza con los derechos de la ¿cómo es? de la salud, y que continúa con otras obras ciudadanas del mismo tipo, En Familia. Bueno, ahí les tengo como característica particular, sobre todo la primera zona es la lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Es la vieja rancia estirpe instalada en el país. ¿Qué es lo nuevo? La inmigración. Por eso mi hijo, el doctor, termina con el matrimonio entre la chica hija de italianos y el chico hijo de criollos, que entre los dos van a crear la gran raza argentina, que somos nosotros, que no sé si es la gran raza, pero bueno, no vamos a entrar a hacer... hacemos lo mejor que podemos. Hacemos lo que podemos. A mí me determina el pasado, chicos. Cuando yo le dije que él hace la crítica de los podestá y repudia el sainete también, en las historias del teatro se dice cómo repudia el sainete cuando él escribió sainetes. El karma, ¿viste lo que le pasó? Entonces, lo que pasa, Justicia poética. la justificación genial o casi genial de Pelletieri es que en realidad Sánchez nunca escribió sainetes de pura fiesta, sino estos sainetes pasatistas, sino a todos sus sainetes le puso su nota oscura. De alguna manera lo que hacía es el famoso sainete tragicómico, digamos, dentro de la fiesta, dentro de la risa, está la tragedia. No me diga que terminé ahora, pero soy una maravilla, Bueno, les ruego, no hay tiempo de meterse mucho más, les ruego que les voy a mandar el apunte de Florencio Sánchez, que lo lean, si tienen preguntas, que nunca tengo preguntas, pero alguna vez, una pregunta por corte yo pido. Una pregunta por corte, y les voy a mandar lo del naturalismo y lo del el realismo. Muy complicado, pero... No sé si complicado es el tema o yo.